Un problema que tienen la gran mayoría de estudiantes es que no saben cómo estudiar para un examen, no saben preparar un examen. Podemos tener muy clara la teoría, podemos saber cuáles son los contenidos que entran en el examen, pero si no sabemos preparar las preguntas que te van a hacer en un examen, no estamos llevando bien el examen. Así que quedaos en este vídeo si queréis saber cuál es el método para preparar un buen examen. Durante este vídeo os voy a contar los 5 pasos que yo he aprendido durante la carrera estudiando Ingeniería de Telecomunicación, que si no me conocéis os dejo por aquí mis vídeos donde os cuento mis experiencias, que me han ayudado a poder ser más productivo, a poder sacar el mejor rendimiento y poder enfrentarme a un examen de la mejor manera posible y sobre todo poder quitarme esos nervios que entran siempre antes del examen, quedarme en blanco. Y es que al final nosotros como estudiantes también tenemos que practicar hacer exámenes al igual que hacen los futbolistas, los deportistas que practican y entrenan durante la semana para llegar al partido y rendir lo mejor posible, para que de esta manera lleguemos entrenados también al examen. A mí ya me hubiese gustado que me hubieran dado estos consejos cuando yo empecé la carrera o incluso antes en bachiller para poder haber aplicado este método en selectividad y poder haber sacado mucha mejor nota de la que saqué. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a estudiar, antes de hacer nada, es saber qué es lo que te van a preguntar en el examen. Y con esto no me refiero a tener las preguntas, sino a saber qué formato y modelo de examen vamos a tener, a qué nos vamos a enfrentar. Para esto en la universidad muchas veces es bastante fácil conseguir exámenes de otros años, que alumnos de cursos anteriores te dejen algún formato de examen para que veas qué es lo que suelen preguntar. En mi caso yo lo que hacía en la universidad antes de nada me ponía a mirar exámenes de otras convocatorias para ver qué es lo que suelen preguntar, qué es lo que cae, sin aún tener ni idea de lo que tratan esos contenidos que aún no he estudiado. Pero ya me hacía una idea de, bueno, pues hay 3 ejercicios de resolver problemas y otros 2 ejercicios de resolver teoría y ya me hacía una idea. Y a medida que iba avanzando en clase me iban dando teoría y yo veía lo que entraba en los exámenes, todo lo que caía, yo podía saber qué es lo que más o menos entra en el examen, lo que suelen preguntar, de dónde hay que sacar la teoría y de dónde hay que hacer más ejercicios. Entonces, a medida que vayamos teniendo claro qué es lo que te preguntan en el examen, cómo va a ser, es más de teoría, más de ejercicios, cuántos puntos suele valer un problema y cuántos puntos la teoría, cuando tengamos eso claro ya podemos empezar a preparar el examen. Cuantos más exámenes se tengan mejor, porque de esta manera podemos saber qué es lo que suelen preguntar, lo que suelen los profesores tener más en cuenta a la hora de examinaros y así podemos centrar nuestra atención en unos conocimientos más que en otros. Si no tenemos ningún examen de otro año, podemos preguntar a alumnos, a compañeros que ya la hayan cursado para que más o menos te den una idea de qué es lo que van a preguntar y poder después enfocar nuestro estudio y centrar nuestros apuntes en aquello que vayan a preguntarte en el examen. Lo segundo que tenemos que hacer es organizar nuestros apuntes. Lo que nos suele pasar siempre es que tenemos un montón de apuntes que tomamos en clase, las diapositivas que los profesores suben a la plataforma virtual, tenemos libros, tenemos de todo y al final nos llenamos de un montón de cosas, de un montón de información que no sabemos cómo concentrar. Una vez sepamos lo que van a preguntar en el examen, los temas que entran, debemos ir a lo más importante. Hay que estudiar lo más importante a lo menos importante. Lo que más suelen preguntarte en el examen es lo más importante que tienes que estudiar porque es lo que es más plausible de que acabe cayendo. Y entonces tenéis que ser vosotros capaces de condensar en una hoja por las 2 caras o en 2 hojas todo el contenido que pueda caer en el examen, de cara a que tengáis un mapa de estudio. Si sois capaces de hacer esto, seréis capaces pues también de acceder a cada uno de los contenidos más fácilmente. Tener muy claro los ejercicios, las fórmulas que vamos a necesitar, preparar un buen chuletario, como le llamo yo, un formulario por una cara o por 2 caras de todas las expresiones que necesitamos para resolver los problemas, si en este caso es lo que se te pide. Entonces, para esto lo mejor es siempre tener en cuenta lo que decía en el paso anterior. Tenemos que tener bien claro cuáles son los contenidos que entran en el examen, porque muchas veces vemos un montón de temas en clase, que hay un montón de teoría, un montón de ejercicios, pero realmente luego en el examen lo que entra es bastante menos porque hay muchos más temas. El examen se hace en 1 hora, en 2 horas, el tiempo que sea, y entonces el contenido que tienes que desarrollar es mucho menor. Si por ejemplo tenemos una hoja de teoría donde nos apuntamos todo lo que pueden ir preguntando, simplemente podemos ir viendo y tachando cada uno de los contenidos que estamos estudiando. Accedemos al libro o a la diapositiva en función de lo que tenemos en la página y así nos vamos dando cuenta de cuál es el contenido que estamos desarrollando. Otro consejo muy importante para esto es, si sabemos lo que te van a preguntar en el examen y sabemos el espacio que tienes para desarrollar la pregunta, es muy importante que a la hora de hacerte un resumen de lo que tú vayas a estudiar, sepas que tiene que ser un resumen donde pueda caber todo en un espacio similar al espacio de la respuesta de la pregunta del examen, para que sepas que entonces vas a tener ese espacio exacto y tu respuesta tiene que ocupar ese espacio. Y más o menos aproximadamente, si hacemos esto durante 1 o 2 semanas, podemos tener
en 10-14 días todo el contenido del examen resumido en 2 hojas y estudiado. El tercer consejo o tercer punto de este vídeo para mí es el más importante y es el simulacro de examen. Ahora que hemos estudiado la teoría, sabemos todo lo que va a entrar y empezamos a estudiar, es hora de hacer un simulacro de examen para ver cómo llevamos esos contenidos. Para esto tenemos que hacer un examen como si se tratara de un examen real, es decir, cogemos nuestra botella de agua, cogemos un reloj, nos cronometramos y tenemos que hacer el examen durante el tiempo que duraría el examen real. Para esto, si como decía en el paso número 1 disponemos de exámenes del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre o de convocatorias anteriores, que hagamos uno de esos exámenes que tenemos guardado dentro de nuestra batería de exámenes. En caso de que no lo sepamos y no tengamos ni idea de cómo va a ser el examen, pero más o menos podemos intuir cómo van a ser las preguntas, deberemos de ponernos en la piel de los profesores y preguntarnos, ¿qué es lo que yo le preguntaría a los estudiantes? Yo como profesor, ¿qué preguntaría a un estudiante de esta asignatura? Entonces, para esto lo que podemos hacer, y es una idea buenísima que yo he hecho muchas veces, es diseñar nuestro propio examen. Nos ponemos un Microsoft Word o nos ponemos cualquier aplicación donde podamos escribir y nos apuntamos las preguntas que creamos que son posibles de que pregunten, nos hacemos unas cuantas preguntas que creamos que podemos resolver en el tiempo que durará ese examen al que te vas a tener que enfrentar y lo resolvemos. De esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Autoevaluarnos, conocer cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, dónde estamos mejor, dónde hay que estudiar más y por lo tanto podemos saber cuáles son los puntos que tenemos que reforzar. En estos exámenes hay que ser honestos, hay que hacer el examen durante el tiempo que se tiene que hacer, no podemos consultar la teoría, si nos equivocamos tenemos que seguir avanzando y después llega el momento más importante que es autoevaluarnos y corregirnos. Vamos a corregir nuestro propio examen. Si después de corregirnos tenemos una buena nota, esto significará que genial, estamos yendo bien, no hay que bajar la guardia, hay que seguir reforzando cualquier cosa del examen que podamos mejorar porque nunca se hace un examen perfecto, eso es así. Y si nos ha salido una mala nota, tampoco debemos de preocuparnos porque eso significa que acabas de evitar un desastre que puede ocurrir en el examen. Si tu ahora mismo has suspendido, tienes una clara oportunidad de poder mejorar todo lo que acabas de fallar para no cometer esos errores durante el examen real. Así que hacer un simulacro de examen es súper importante para poder saber cuáles son tus debilidades. El paso número 4 es, ahora que sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras debilidades, dónde tenemos todas esas carencias que nos hemos dado cuenta haciendo el propio examen, ahora es cuando ya podemos ir a estudiar específicamente esos puntos que son en los que fallamos. Por ejemplo, te ha podido pasar que a lo mejor hayas fallado en una pregunta en la que pues tenías que desarrollar cierta teoría y te ha faltado un extracto de la teoría que es importante y no te has acordado. Lo bueno que tiene esto es que ahora al corregirte, tú sabes de sobra que eso que te ha faltado era importante y no vas a volver a equivocarte. A mí me ha pasado muchísimas veces, por ejemplo, que estoy haciendo un examen de una asignatura a desarrollar, tipo historia, tipo filosofía, y a pesar de que desarrollo el punto entero bien o lo cuento todo perfectamente, se me han olvidado muchas frases o incluso párrafos pequeños de cosas que yo a lo mejor no consideraba importantes, pero sí que lo son. Y es muy importante corregir esto, marcarlo en rojo, de cara a que cuando volvamos a estudiarlo tengamos en cuenta esto, y aquí es el momento en el que podemos subrayar en el libro, en los apuntes, lo que sea la parte que has fallado, en este caso pues esa frase o ese párrafo, y ya verás como la próxima vez que te lo leas a ti mismo o vuelvas a repetírtelo, no se te va a olvidar. 100% seguro porque me ha pasado muchísimas veces. En caso de que sea una resolución de un ejercicio o de un problema, si se te ha olvidado pues quizás alguna fórmula, se te ha olvidado algún proceso que faltaba a la hora de completar el problema, revisa más problemas, vuelve a hacer más problemas en los que justo esa parte del ejercicio que te ha fallado, que no has sabido hacer, ese apartado en el que te preguntaban algo específico, vuelve a repetir otra vez, mira más ejercicios donde justo eso caiga para poder repasarlo y reforzarlo, ya que es el punto débil y es lo que has fallado. En caso de haber fallado en errores de cálculo, de matemáticas, de haberte equivocado en expresiones, este problema es totalmente diferente y es un error de falta de práctica. Practica más problemas, sigue haciendo más problemas, ponte sesiones de estudio en las que solamente practiques problemas y no hagas nada de teoría y ya verás como con práctica y práctica y práctica coges soltura, vas a verte más rodado y por lo tanto el próximo examen te salga bastante mejor. El tema de la práctica, de realizar muchos ejercicios, repetirlos, sirve muchísimo por 2 razones. La primera porque, como digo, vais a estar más sueltos en el examen, vais a saber resolver el problema mucho mejor, y lo segundo es que los valores que resultan a la hora de hacer el problema, las soluciones, van a ser todas muy parecidas, vas a conocer cuáles son los valores o estimar un poco los valores que suelen darte los resultados de los problemas, y si alguna vez en el examen obtienes un resultado extraño, un resultado que igual no concuerda con lo que has estado haciendo, puedes determinar que algo está mal y poder repasar las operaciones porque sabes de sobra que ese resultado no está bien o no te suena que esté bien. Después de haber visto el primer examen que hemos hecho, haber reforzado esos puntos débiles donde fallábamos, haber repasado otra vez lo que se nos da peor, ya estamos en un punto en el que podemos volver a hacer otra vez el examen, que en este caso cogeríamos otro examen, nos volvemos a hacer otro examen diferente y volvemos a solucionarlo. Tampoco pasaría nada por resolver el mismo examen otra vez, porque de esta manera estaríamos repitiendo aquello que ya hemos
hecho y nos salió mal una vez o no nos salió del todo bien, y podemos hacerlo otra vez para saber que todo aquello que nos faltó en ese primer examen, ahora que hemos vuelto a estudiar, lo hemos adquirido y ya podemos hacer el examen de una manera mucho más productiva. Yo me pongo como ejemplo siempre la resolución de 2 simulacros de exámenes, pero realmente esto lo podéis diseñar como queráis. Hay muchos exámenes, sobre todo los que estudiáis en la Politécnica, como sabréis, hay muchos exámenes en ingeniería que a lo mejor os piden hacer 6 problemas en 30 minutos o tener muy claros muchos conceptos, así que si realmente os parece muy difícil o muy poco 2 exámenes, diseñaros este modelo para hacer varios simulacros, 3, 4, los que haga falta, pero lo que tiene que haber aquí es un claro método de autoevaluación en el que vosotros os hagáis el examen y os corrijáis, veáis cuáles son los fallos y hay una repetición de esos fallos donde tenéis vuestros puntos débiles para poder reforzarlo y poder al final abarcar todo el conocimiento para aprobar el examen. El último paso es el paso que debemos de seguir el día antes del examen o un par de días antes del examen como mucho, y es el repaso final. ¿Qué es lo que suelo hacer yo el día antes del examen o 2 días antes? Yo lo que suelo hacer siempre es un repaso general, cogerme los apuntes o cogerme los ejercicios, repasarlo con las soluciones delante o directamente con el propio PDF en el que están las soluciones y empezar a ver problemas, cómo se soluciona, hacerlo un poco de cabeza, un repaso bastante diagonal de cómo son las cosas, y si en algún momento vemos que hay alguna cosa que no nos acordamos bien, pausarnos y detenernos, pero los últimos días antes del examen no son días para ponerte a estudiar a full como estamos haciendo estas últimas semanas antes, practicando, dedicando sesiones específicas a contenidos o haciendo simulacros de exámenes. No, es un día para relajarse, estudiar un poco por encima, y si realmente hay un contenido que nos cuesta mucho, que hemos intentado repetir y no se nos queda, no somos capaces de entenderlo, quizás es el día para reforzar ese contenido y centrarte en lo que peor se te da, pero no deberíamos dedicarle el último día más de 2 horas en repasar el examen que tenemos al día siguiente. Es imposible que por muy bien que lleves el examen des el 100%, cualquier cosa se puede dar en el examen, cualquier cosa puede pasar, y por lo tanto lo que también tenemos que hacer el último día antes del examen o 2 días antes es ponernos en cualquier tipo de escenario, es decir, saber qué cosas pueden ocurrir si suspendemos, si aprobamos, para que sepamos y estemos preparados a lo que puede ocurrir si hay una catástrofe en el examen o realmente, pues como sabéis, muchas veces los exámenes pues pueden ser diferentes, el profesor cambia el modelo del examen y todo pues al final es muy diferente a lo que esperábamos, ¿no? Que realmente no tiene por qué ser así, pero está bien que vayamos preparados y mentalizados para cualquier tipo de cosa que pueda suceder en el examen. La motivación y la positividad no son malas compañías, es decir, estar motivado para hacer el examen, motivarte en qué puede ocurrir si apruebas el examen o la asignatura, qué puedes llegar a lograr, ¿no? Y al final pues perseguir tus metas o tus objetivos está bien. Ser positivo es bueno, ser feliz es bueno, así que hay que utilizar estas 2 herramientas como herramientas de motivación para pensar que te va a salir bien, pero no por ello ser positivo y estar motivado va a hacer que saques un 10 o que el examen te salga bien, sino que para que te salga bien el examen tienes que haberlo preparado. Y uno de los mejores métodos es el que os he contado en este vídeo, que espero que os haya servido. Si queréis comentar alguna cosita, si queréis decirme algún tipo de duda que tengáis o queréis comentar cualquier cosa, podéis hacerlo en los comentarios. Yo espero que este método sirva porque para mí ha sido el método que he empezado a seguir desde tercer año de carrera o mi 4º año de carrera, y la verdad es que me ha servido muchísimo. Si queréis ver más consejos sobre ingeniería de telecomunicación, os los dejo por aquí. Si queréis ver más vídeos sobre la carrera y más experiencias propias, lo tenéis todo en mi canal, así que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, nos vemos en el siguiente y adiós.